decía hace un momento al inicio del programa que hoy tengo la oportunidad de platicar, de abrir la conversación con el doctor José Javier Mendoza Velázquez, quien es pues experto en suicidio, depresión, estimulación magnética, transcraneal y trastorno por déficit de atención de hiperactividad en adultos. Es coordinador también de investigación del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Universidad Nacional Autónoma de México, misma institución donde se formó como psiquiatra. Realizó una maestría en Administración Pública en la Universidad del Valle de México y es médico certificado por el Consejo Mexicano de Psiquiatría. Así es que, pues bueno, me da mucho gusto darle la bienvenida en la línea telefónica para hablar de este tema, en referencia lógicamente al caso de Armando Vega Gil, este tema que tiene que ver con el suicidio. Y nada más, antes de abrir la conversación con José Javier Mendoza, déjeme darle por favor algunos datos que tienen que ver con este tema. Mire, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, cerca de 800,000 personas se suicidan en el mundo cada año. En México, desafortunadamente, ocurren alrededor de 17 suicidios diarios. El 81.3% de ellos han sido cometidos por hombres. Cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía del INEGI, presentadas en el marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, revelaron que los estados con la tasa de suicidios más alta son Chihuahua, 11.4, Yucatán 10.2, Aguascalientes 9.6, Campeche 9.1 y Colima 8.5. Y pues bueno, hay otros datos sumamente interesantes, alarmantes diría yo, tristes, sobre este tema que tiene que ver con el suicidio. Doctor, le agradezco muchísimo, de verdad, que hoy tenga la posibilidad de abrir la conversación con nosotros sobre este tema del suicidio, que a mi parecer pues es un tema que no se toca como se debería de tocar. Hay muchísima información que no se conoce al respecto y es uno de los motivos del por qué lo buscamos para hablar del tema. José Javier, gracias de verdad. Buen día. Buenos días. ¿Por dónde cree oportuno iniciar la conversación, José Javier? Escuchaba tus palabras y trataba más o menos de guiar más o menos como quisiera que abordáramos esto, porque hablar de suicidio no deja de ser también esta especie de romantización que de repente se ha creado alrededor de esto, ¿no? Sin embargo, no podemos obviar que para nosotros los que nos dedicamos a la salud mental, el suicidio es un problema de salud pública. Cada día nosotros observamos un incremento, particularmente en México, en grupos de edad particulares entre los 15 y los 25 años, que encontramos la mayor tasa de suicidios en nuestro país. De manera particular, el caso que nos ocupa ahorita pertenece a un grupo de alto riesgo, ¿no? Las personas mayores de 60 años son un grupo altamente vulnerable a cometer suicidio y particularmente hombres. Creo que independientemente del origen de cualquier situación, todos los suicidios son prevenibles. Nos estamos enfrentando al hecho de que a veces se nos olvida un poco considerar que el carácter del suicida parte de un punto crítico. En el punto en el que se encuentra el individuo en crisis, no puede tomar las decisiones de forma correcta, su juicio permanece pues relativamente disminuido y es la razón por la que usualmente se dan estos casos. Algo que a mí me llamaba mucho la atención, José Javier, y el por qué decidimos buscarte para hablar del tema con respecto a Armando Vega Gil. Ayer conversaba con un amigo muy cercano de él y le preguntaba yo si Armando había dado indicios, tendencias que tuvieran que ver precisamente con el suicidio. Y todos se sorprendían al decir, no, nunca, jamás, ni siquiera de depresión, ¿no? Y hablaba yo de, pues, esta enfermedad, la depresión, José Javier, que es un monstruo terrible y que a veces está profundamente oculto en las personas. De un momento a otro, con un detalle que sirve de detonador, que a veces puede parecer mínimo, los lleva precisamente a quitarse la vida, ¿no? Es algo que a mí me sorprendía mucho, esto de que él, como otras personas, jamás habían dado el más mínimo indicio de alguna tendencia suicida, José. Sí, y sí, digo, las cifras son preocupantes. Estamos hablando de que aproximadamente en nuestro país estamos considerando 4 millones de deprimidos. Cada 6 segundos en el mundo se suicida alguien. O sea, son cifras que si las observamos como esto, pues causan más muerte que prácticamente muchas de las enfermedades que nosotros consideramos peligrosas, ¿no? Sin embargo, bueno, en el contexto puramente del suicidio,
existe la posibilidad, usualmente está muy relacionado con la depresión, pero también existe la posibilidad de que no haya un antecedente, ¿no? De que ante un contexto crítico el proceso de adaptación que tenemos ante el estrés no nos permita encontrar el equilibrio y nos lleve a la toma de una decisión como esta, ¿no? Y puede no haber habido un antecedente, ¿no? O sea, lo vemos en situaciones altamente pues catastróficas para el equilibrio emocional de algunas personas. Sin embargo, bueno, aquí como al desconocer, ¿no?, los antecedentes, probablemente pues sí hubiera algún dato más como en el contexto, no sé, como tendría que haberse manejado propiamente, no sé, alguna antecedente de depresión o algún antecedente de cualquier otra enfermedad. Digo, no por el caso, pero por el grupo de edad y por el antecedente, podríamos incluso, ¿no? O sea, haber tenido que descartar muchas otras cosas relacionadas que hubieran podido dar indicios, ¿no? Pues, sin embargo, muchas de estas cosas nunca hicieron como cuadros de patología tal cual hasta esto, ¿no? En ese sentido, ¿cómo prevenirlo cuando no hay indicios, cuando no hay señales? Doctor, ¿cómo prevenir el suicidio? Yo creo que la primera parte es hablar más de la muerte y hablar más del suicidio. Ya lo mencionabas en tus primeras palabras, creo que todos tenemos que hablar de no sé, en un contexto más natural sobre nuestros pensamientos de muerte. O sea, no es una situación secreta que todas las personas tenemos pensamientos relacionados con la muerte, aun cuando estos no sean suicidas, ¿no? Y tenemos que ir eliminando las inquietudes que se van presentando sobre esto, ¿no? Ir hablando acerca del contexto de que no está mal tener pensamientos suicidas, pero que hay solución ante esto, ¿no? De que existe una serie de pasos que nos pueden ayudar a resolverlos sin llegar a cometer el acto, ¿no? Es probable que quizás, no sé, no hablo propiamente del caso, pero usualmente sí observamos algunos cambios en algunas situaciones asociadas en las que las personas dejan de hacer lo que normalmente hacían, dejan de comunicarse con las personas como se comunicaban antes, empiezan a tener como ciertos procesos de cambios drásticos que nos pueden ir orientando a pensar que algo podría estar pasando, ¿no? Entonces creo que a veces estos cambios sutiles deben ser señales de alarma. Estoy abriendo la conversación con José Javier Mendoza Velázquez, él es coordinador de investigación del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Universidad Nacional Autónoma de México, él es psiquiatra, lógicamente. Estamos hablando del tema del suicidio, en el contexto pues de la partida de Armando Vega Gil. Y en este sentido, José Javier, quisiera yo preguntarte, ¿se puede culpar a alguien o a algo cuando una persona decide acabar con su vida por sí mismo? Pues yo creo que si hemos de buscar más que culpables responsables, hemos de ser en general nosotros como sistema, ¿no? Creo que no alcanzamos a ver las señales de alerta y al final la decisión es la decisión de un hombre en crisis, ¿no? No es la decisión de un hombre en la claridad de sus pensamientos. El hecho de que prácticamente todos los suicidios ocurren en un contexto crítico, sea crónico o sea agudo, o sea, digo, para contemplar que también existen personas con, no sé, dolores o enfermedades crónicas que toman la decisión de quitarse la vida, siempre lo hacen en algún momento crítico, ¿no? Bajo un proceso que quizás pueda ser más como un acto de impulsividad, un acto en el que un pensamiento no se bloquea a tiempo y se convierte en el contexto de un acto suicida. Probablemente aquí la lección es nunca desestimar cualquier señal, por mínima que sea, que una persona cercana a ti te pueda dar, ¿no? Y que tenga que ver con esta posibilidad de que esté deprimido y esta depresión lo lleve a tomar una decisión tan drástica como esta, que es atentar contra sí mismo, ¿no? Y también creo que también otra situación que vale la pena comentar es que cuando yo considere que alguien de las personas con las que yo estoy cercano está en un momento que pueda significar un incremento de su ansiedad, pues vale la pena preguntar, ¿no? Vale la pena acercarse, vale la pena decir, vale la pena al menos pensar, ¿no? ¿Cómo estás? Para que podamos de alguna manera, las personas que estamos cercanos, las personas a las que tenemos, no sé, familia, amigos, que pudieran estar en situaciones como esta, no temer, ¿no? Interrogar sobre estas cosas. Incluso hablar del suicidio creo que tiene que ser una conversación más normal. No, o sea, hay como una especie de temor inherente a que, no sé, si hablamos sobre el suicidio, prácticamente creemos que nosotros somos los que los estamos sugiriendo
hay que hablar de una manera más natural. A veces simplemente cuando uno lo verbaliza, el acto, existe la posibilidad de que no se cometa. ¿Esto a qué edad? O sea, como padre de familia, ¿es bueno hablarle a los hijos acerca del suicidio? Y si es bueno, ¿a qué Este es edad? un gran momento. Este es un gran momento para hablar de esto. Con O este caso de sea, Armando Vega Gil. con este caso sí, o sea, a lo que me refiero es los medios, si la información llega, es un buen momento para tomar el tema en la mesa, ¿no? Si el punto, o sea, no sé, hace un par no sé, como aproximadamente un poco más de un año, ¿no? También una serie hablaba sobre el suicidio de un adolescente. También esos son los momentos en los que tenemos que aprovechar para orientar a la gente que nos importa. No, o sea, digo, adolescentes por encima de los 12, 14 años, ya es importante hablar sobre esto, Muy porque hay bien. una conciencia de este acto. Esto para mí es fundamental. Doctor, déjeme ir a la pausa comercial, regáleme un minuto más para regresar y hablar sobre cómo se le debe de hablar a los jóvenes acerca del suicidio en una situación como esta, con una nota como esta o con esta serie que usted ya mencionaba, 13 Reasons Why, que bueno, levantó cualquier cantidad de polémica, sobre todo en los adolescentes. Así es que déjeme ir a la pausa y regresamos. ¿Le parece? De hecho, sí. Conversación con José Javier Mendoza Velázquez, psiquiatra, coordinador de investigación del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Universidad Nacional Autónoma de México, claro, sobre el tema del suicidio en pues este contexto que tiene que ver con la terrible partida y el caso de Armando Vega Gil. Ya nos decía antes de la pausa comercial, doctor, que este es un momento fundamental, coyuntural, para poder hablar con nuestros hijos acerca del suicidio, sin miedo, sin considerarlo un tabú y sin pensar que hablar del suicidio es una especie como de darles ideas o herramientas para que lo puedan cometer en algún momento. ¿Cómo se le debe de hablar a los jóvenes en un momento así, con una noticia así, con una situación así, cuando el suicidio está pues prácticamente en boca de todos, doctor? Sí, creo que desde inicio hay que conocer su posición ante esto. Hay muchos mecanismos sociales que pueden funcionar como, digámoslo así, a favor o en contra, como para tomar una posición ante el suicidio en este grupo de edad. Sin embargo, por ser un grupo de edad tan vulnerable, merece la pena siempre estar pendiente de cada una de estas cosas. Hablarlo así significa, así como considerar su opinión, ¿no? O sea, oye, ¿tú qué piensas, no, de todo esto? O sea, ¿qué piensas de lo que pasó? O sea, no sé, no es llegar y directamente preguntarle, oye, ¿alguna vez tú lo has pensado? Porque probablemente pues, cerremos la conversación, ¿no? Totalmente. Creo que vale más la pena abrir en una forma de preguntas abiertas, qué piensas sobre esto y empezar a captar la información que en este caso el adolescente o la persona con la que nosotros estamos conversando nos esté dando, ¿no? Y a partir de eso empezar a tomar un poco conversaciones sobre el tema de manera natural, ¿no? O sea, creo que es más en el contexto de considerar que todos en momentos de vulnerabilidad, particularmente en la adolescencia, o en puntos de cambio, ¿no? O sea, es muy importante, no sé, algunos grupos de edad, las personas que están por retirarse, las personas que inician vida laboral, son puntos de vulnerabilidad emocional que pueden incrementar los periodos de riesgo para conducirse hacia el suicidio. ¿Hay algún lugar, doctor, que usted recomiende acudir si alguien tiene pensamientos suicidas o conoce a alguien que los tiene y necesita apoyo? ¿Hay alguna institución? Sabía yo de Voz Pro Salud Mental Ciudad de México, no sé si todavía exista o usted conoce Y algún otro. también sí hay la Asociación Nacional de Suicidólogos, también la doctora Ángela sigue trabajando en esto, Uh-huh. en el Instituto Nacional de Psiquiatría y en la Facultad de Psicología y también en la en el Departamento de Psiquiatría donde yo laboro, existen líneas de atención telefónica que podrían no sé, ser de utilidad tanto como para no sé, en momentos de crisis. La Facultad de Psicología sí tiene una línea que funciona. Nosotros también estamos recientemente implementando una para el manejo de esta conducta emocionalmente disruptiva que pudiera conducir al suicidio.
para el contexto de la regulación, ¿no? Que creo que podría también ser una oportunidad extra, ¿no? Como para que tengamos cada vez más. Sería ideal, ¿no? Que pudiera ser una estrategia nacional, que el país tuviera, ¿no? Una especie, así como hay no sé, 911 funciona de manera parcial para esto, ¿no? Pero bueno, el 911, perdón. Que también existe una posibilidad de que esa pudiera ser una línea de atención en un momento dado. Totalmente. Bueno, pues también Voz Pro Salud Mental Ciudad de México sí sigue atendiendo y ofreciendo información, cursos de psicoeducación sobre enfermedades mentales para pacientes y familiares. En los teléfonos 55 19 97 50 40 y 55 19 97 50 41, o en su página web, que es vozprosaludmental.org.mx. Doctor, ¿algo que quiera agregar, que considere importante, que no haya yo tocado en esta conversación acerca del suicidio? Pues yo creo que sobre todo nada más quisiera estimar ciertos puntos, ¿no? El suicidio es importante para ambos géneros, no hay un predominio directo por género, sin embargo, por grupos de edad sí es importante estar muy pendientes. Es más frecuente que un adolescente o un hombre por encima de los 60 años de edad curse con intento suicida. Es más común que los hombres culminen el intento suicida. Es más común que los hombres de más de 60 años culminen el intento suicida. Son grupos particularmente de riesgo en los cuales, si nosotros estamos observando algún cambio en la conducta, no sé, una socialización menor, quizás en las personas en las que no sean más importantes valga la pena mantener esta actividad social, tratar de ayudar a los demás que nos importan a disminuir sus mecanismos de estrés y tratar como de reactivar las vías de comunicación que puedan soportarles, ¿no? Creo que nunca sobra mantener los ojos alerta hacia estas circunstancias. Muy bien, pues muchísimas gracias, de verdad, doctor. Muy bien, no hay de qué. Es el doctor José Javier Mendoza Velázquez, coordinador de investigación del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Universidad Nacional Autónoma de México. Interesante el tema.